¿Te has detenido alguna vez frente al espejo y, más allá de observar tu reflejo, te has cuestionado con honestidad si la vida que llevas realmente te pertenece? No me refiero a la existencia que encaja en los moldes familiares o que cumple con los estándares sociales, sino a esa vida que vibra en sintonía con tu esencia más íntima. Una existencia que no se mide por las expectativas ajenas, sino por lo que enciende tu fuego interior. Carl Jung, pionero del alma humana, decía que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y, sin embargo, pocos se atreven a cargar con el peso de esa libertad. Habitamos un sistema que ha sido estratégicamente moldeado para mantenerte adormecido, ocupado, distraído. Las estructuras que nos rodean no están hechas para la autenticidad, sino para la eficiencia. Desde el primer instante del día, una avalancha de demandas externas cae sobre ti como una lluvia incesante. Correos sin responder, compromisos laborales, vínculos familiares, obligaciones sociales, todo te empuja a encajar en una narrativa que rara vez fue escrita por ti. Es como si la vida estuviera diseñada para alejarte de ti mismo, llevándote cada vez más lejos de esa voz interna que clama por ser escuchada. Y esa es una de las verdades más incómodas que evitamos mirar de frente. Cuando pospones tus propios anhelos para complacer a los demás, cuando te silencias para no incomodar, estás enviando una señal devastadora a tu mundo interno. Le estás diciendo a tu ser que sus emociones, sus sueños y su verdad no son prioridad. Y esa renuncia, por pequeña que parezca, va erosionando tu integridad emocional poco a poco, hasta dejarte sintiendo que vives en una piel que no es tuya. La voz de tu inconsciente, que Jung consideraba una guía vital hacia la individuación, no deja de susurrar. Pero cuanto más la ignoras, más se convierte en un eco lejano, difícil de traducir en medio del ruido del mundo. Si este mensaje resonó contigo, si en algún rincón de tu interior sentiste que era contigo, te invito a quedarte. Suscríbete y acompáñame en este camino de autodescubrimiento, donde poco a poco aprenderemos a recuperar esa voz olvidada y a vivir una vida que realmente nos pertenezca. Para Carl Jung, el vínculo con el inconsciente no era una simple elección, ni un capricho espiritual que se pudiera tomar a la ligera. Él lo veía como el núcleo vivo de nuestra existencia psíquica, una dimensión silenciosa pero poderosa que influye en cada pensamiento, emoción y acto, incluso cuando no somos conscientes de ello. Sin embargo, muchas personas siguen caminando por la vida con los ojos vendados a esa parte esencial de sí mismas, negando sus impulsos más profundos, evitando todo lo que incomode la aparente estabilidad. Y lo hacen porque han aprendido a temer a lo que no entienden, a desconfiar de su propio mundo interior como si fuera un territorio hostil. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay momentos en los que sientes un vacío inexplicable, incluso cuando todo va bien? Esa incomodidad no es casual ni insignificante. Es una señal, fina pero insistente, de que algo dentro de ti está intentando hablar. No es ansiedad sin motivo ni melancolía pasajera, es tu alma, tu psique profunda, golpeando las paredes de tu conciencia para decirte que estás viviendo fuera de tu centro, lejos de lo que verdaderamente necesitas. Y aunque ese susurro interno puede resultar perturbador, tiene una función crucial: invitarte al cambio. Porque lo que no se transforma, se repite, y lo que se ignora, duele más con el tiempo. Ahora detente por un instante y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas de las decisiones que tomaste en los últimos días nacieron realmente desde tu verdad interior? ¿Cuántas fueron impulsadas por una conexión real con tus valores, tus deseos más profundos? Y, por otro lado, ¿cuántas surgieron desde el miedo? El miedo a decepcionar a quienes esperan algo de ti, el miedo a romper esquemas que te hacen sentir seguro, el miedo a no encajar, a ser juzgado, a sentirte solo. Jung comprendió algo que sigue siendo tan vigente como entonces: toda elección basada en el temor y no en la autenticidad es una semilla de confusión y fragmentación. No hay paz posible cuando el alma está traicionada. Y cuanto más te desconectas de tu esencia, más difícil se vuelve recordar quién eres realmente. Pierdes el rumbo, y con él, el sentido. Pero es vital entender esto: colocarte en primer lugar no es un acto de egoísmo, ni significa abandonar o rechazar a los demás. Al contrario, elegirte es el primer paso hacia relaciones más sanas, más honestas y más profundas. Porque solo quien se honra a sí mismo es capaz de amar sin condiciones ni dependencias. No se trata de encerrarse en uno mismo ni de vivir con indiferencia hacia los demás. Tampoco se trata de cortar vínculos o ignorar a quienes nos rodean.
Se trata de comprender una verdad esencial. No puedes ofrecer lo mejor de ti si antes no has cultivado un vínculo sólido y compasivo contigo mismo. Solo cuando estás en armonía interior, cuando has aprendido a escuchar tus emociones sin juicio y a respetar tus límites sin culpa, es que puedes entregar al mundo una versión íntegra y luminosa de ti. Este principio está en el corazón de la autoestima, un concepto que Carl Jung exploró más allá de la superficie, como una relación íntima con la totalidad del ser. Para él, reconocerse a uno mismo no era un acto narcisista, sino un paso necesario en el proceso de individuación, ese viaje hacia la totalidad donde el alma se reconcilia con todas sus partes. La autoestima no es un lujo reservado para momentos de calma, ni una justificación para evadir tus compromisos. Es el cimiento sobre el que se construyen relaciones auténticas, decisiones coherentes y una vida que tiene sentido. Sin ella, caemos fácilmente en la trampa de la validación externa, intentando llenar con elogios o reconocimiento aquello que solo puede nutrirse desde dentro. Cuando decides colocarte en el centro de tu propio universo, cuando ya no pides permiso para honrar tu verdad, algo en tu campo energético comienza a realinearse. No es magia, es coherencia. Empiezas a atraer personas, oportunidades y caminos que reflejan tu autenticidad. Es como si la vida, al verte comprometido contigo mismo, comenzara a abrir puertas que antes parecían cerradas, mientras elimina con naturalidad lo que ya no está en resonancia contigo. Las máscaras caen, las relaciones superficiales se desvanecen, y lo que permanece es aquello que tiene raíces profundas. Pero este estado de integridad no surge por arte de magia. Requiere coraje. Requiere voluntad de mirar hacia donde más duele, tus sombras. Esas partes tuyas que has intentado enterrar bajo el ruido de la productividad, la complacencia o la negación. Jung describía la sombra como la faceta desconocida de nuestra psique, el sótano donde guardamos todo lo que no queremos ver, miedos, heridas, resentimientos, deseos ocultos. Y aunque enfrentarse a ella puede ser perturbador, es precisamente allí donde comienza el verdadero proceso de transformación. Porque solo cuando abrazas lo que has rechazado de ti mismo, puedes convertirte en alguien completo. Porque solo cuando abrazas esas partes de ti que antes rechazabas, las heridas, las contradicciones, los impulsos que ocultaste por miedo o vergüenza, es que comienzas a liberar una fuerza interna que había estado latente todo el tiempo. La integración de la sombra no se trata de eliminar lo oscuro, sino de comprenderlo, de dialogar con ello sin condena. Es en ese gesto de aceptación donde empieza la alquimia interior. El dolor se transforma en sabiduría, el juicio en comprensión y el rechazo en compasión. Pero que no te engañe la belleza del resultado. Este proceso no es inmediato ni sencillo. Requiere una valentía que pocos están dispuestos a ejercer. Porque mirar hacia adentro con honestidad radical implica desmantelar las máscaras, desafiar los relatos que has contado sobre ti mismo y dejar morir versiones tuyas que alguna vez parecieron necesarias para sobrevivir. Se necesita paciencia para sostener el vacío que aparece entre lo que fuiste y lo que aún no eres, y se requiere un compromiso profundo con tu verdad más íntima. A cambio, lo que recibes no tiene precio. Empiezas a ver con una nitidez que antes no tenías. Los velos se levantan y te das cuenta de cuántas veces te engañaste, de cuántas decisiones nacieron del miedo disfrazado de prudencia, del deber impuesto que confundiste con propósito. Esta nueva visión no solo te otorga claridad, sino también dirección. De pronto, tu vida empieza a tener un sentido que no proviene de metas externas, sino de una coherencia interna que te guía como una brújula silenciosa. Y en medio de todo eso, aparece una calma distinta. Una serenidad que no depende de que todo esté en orden afuera. Es una paz que habita en ti, aun cuando el mundo se sacude. No es evasión, es estabilidad. Desde ese lugar de firmeza, aprendes a decir no sin temor, sin culpa, sin esa necesidad antigua de justificarte o pedir aprobación. Porque entiendes que traicionarte a ti mismo es el precio más alto que puedes pagar. Pero quizás el regalo más profundo de todo este viaje es otro, la libertad. Ya no necesitas encajar, agradar o adaptar tu alma a moldes ajenos. Puedes ser quien eres, sin esconderte, sin disfrazarte, sin diluirte. Y si en este momento te preguntas cómo se empieza ese camino, la respuesta es más cercana de lo que imaginas. Empieza por el acto más sencillo y más poderoso, aprender a escucharte. Cada vez que algo dentro de ti se agita, ya sea una sensación de incomodidad,
Una incertidumbre silenciosa o un torbellino emocional que parece surgir de la nada es un llamado. Un susurro del inconsciente que intenta emerger a la superficie para mostrarte lo que has ignorado, lo que has reprimido, lo que necesita ser escuchado. En lugar de rechazar esas sensaciones o anestesiarlas con distracciones, haz una pausa. Pregúntate con honestidad, ¿qué está tratando de revelarme esta emoción? ¿Qué mensaje se esconde detrás de este malestar? Carl Jung nos dejó una verdad poderosa: las respuestas que pasamos la vida buscando afuera ya existen dentro de nosotros. No en forma de lógica, sino como símbolos, presentimientos, sueños, intuiciones. Lo que se requiere no es más conocimiento externo, sino el coraje suficiente para escuchar sin filtros y la determinación de actuar incluso cuando lo que escuchas contradice todo lo que creías seguro. Escuchar la propia intuición puede ser uno de los actos más desafiantes de nuestra existencia. No porque sea difícil o ambigua, sino porque a menudo señala direcciones que amenazan nuestra zona de confort. Tal vez se trata de una relación que, en lo más profundo, sabes que ya no te sostiene, aunque en apariencia todo esté en su lugar. O puede ser ese empleo que te drena lentamente, pero al cual te aferras porque la incertidumbre de dejarlo parece aterradora. Tal vez sea ese sueño que persigues con fervor, no porque lo sientas genuinamente tuyo, sino porque te dijeron que era lo correcto, lo seguro, lo admirado. Jung comprendió que ignorar estas señales no es un acto de fortaleza. Al contrario, es una forma silenciosa de abandono interior. Es traicionar la brújula que te guía desde lo más profundo. Elegirte a ti mismo, entonces, implica tener el valor de soltar todo aquello que ya no vibra contigo. A veces eso implica renunciar a una narrativa, otras veces implica reinventarte por completo. Pero nadie dijo que sería fácil. Nuestra mente se aferra a lo conocido como si fuese una tabla de salvación en medio de la tormenta. El cambio nos sacude, nos descoloca, nos obliga a despedirnos de viejas versiones de nosotros mismos. Nos contamos historias para evitar el salto, mejor lo malo conocido que lo incierto, decimos. Pero esa frase solo alimenta el estancamiento. Y lo que no evoluciona, se marchita. Jung nos invita a reinterpretar el cambio no como un final doloroso, sino como el umbral hacia una existencia más fiel a nuestro ser más íntimo. No es el cierre de un ciclo lo que debemos temer, sino la posibilidad de permanecer atrapados en una vida que ya no nos representa. Cada vez que nos resistimos a transformar, prolongamos un sufrimiento silencioso que nos aleja de nuestra verdad. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué estás sosteniendo por puro hábito, por apego o por temor? ¿Qué vínculos, ideas o costumbres persisten en tu vida, no porque te nutran, sino porque te resultan familiares? A veces creemos que alejarnos de ciertas personas, contextos o versiones de nosotros mismos sería una pérdida irreparable. Pero, en realidad, la pérdida más devastadora ocurre cuando te abandonas a ti mismo solo para preservar lo que ya ha cumplido su propósito. Es una ilusión pensar que podemos mantener la paz cediendo constantemente nuestro lugar. La verdadera traición no es hacia los otros, sino hacia tu esencia, cuando insistes en permanecer donde ya no floreces. Porque no hay mayor sacrificio que entregar tu serenidad a cambio de pertenecer a un molde que no fue hecho para ti. La elección es tuya, siempre lo ha sido. Y quizás la pregunta más reveladora que podrías hacerte ahora es, ¿estoy dispuesto a elegir mi verdad, incluso si eso significa dejar atrás lo que alguna vez amé o me definió? Elegirte no es un acto de egoísmo disfrazado de valentía. Es, en esencia, una manifestación de amor radical hacia quien eres en tu forma más pura. Es una decisión que nace del respeto profundo por tu historia, por tu sensibilidad, por tus heridas y tu crecimiento. Es decirte a ti mismo, mereces vivir en coherencia, no en complacencia. Durante demasiado tiempo hemos sido moldeados para pensar que priorizarnos es un pecado moral, que pensar en nuestras propias necesidades es una especie de traición a los demás. Pero esto es una distorsión sembrada por una sociedad que premia la obediencia y castiga la autenticidad. La realidad es todo lo contrario. Solo cuando estás en paz contigo, puedes ofrecer lo mejor de ti al mundo. Solo cuando te eliges sin miedo, eres capaz de amar sin condiciones ni dependencias. Cuando tomas la decisión consciente, y muchas veces desafiante, de colocarte en el centro de tu propia vida, algo profundamente transformador comienza a desplegarse desde dentro. Es como si una neblina espesa,
que durante años empañó tu visión, comenzara a disiparse lentamente. De pronto, lo que antes parecía confuso o lejano empieza a adquirir forma, color, sentido. Ves con otros ojos. Percibes con el alma. Y es entonces cuando el paisaje a tu alrededor empieza a modificarse sin que siquiera lo forces. Aquellos que realmente vibran en tu frecuencia, que te honran en tu luz y en tu sombra, permanecen cerca con naturalidad. Mientras tanto, quienes solo estaban presentes para consumir tu energía, para proyectar sus carencias sobre ti, comienzan a retirarse, como hojas que ya cumplieron su ciclo y caen por su propio peso. Esta depuración no es castigo ni casualidad. Es un reflejo claro del nuevo orden interno que estás construyendo. Es una reestructuración silenciosa pero poderosa. Carl Jung lo explicó como sincronicidad, esos acontecimientos aparentemente fortuitos que, en verdad, responden a un movimiento más profundo del alma. No se trata de magia en el sentido común de la palabra, sino de la resonancia entre tu conciencia y el mundo que habitas. Lo que piensas, lo que sientes, lo que decides, todo emite una frecuencia, y esa frecuencia llama, filtra, reorganiza. Cuando comienzas a habitar tu verdad sin temor, la vida responde con espejos. Las personas adecuadas, las oportunidades correctas, las señales precisas, todo empieza a alinearse como si una coreografía invisible ya estuviera escrita. Pero ese nivel de autenticidad exige valentía. Y más que valentía, requiere una honestidad sin concesiones contigo mismo. Porque no hay transformación real sin mirarte de frente, sin aceptar lo que evitas, sin desmontar las máscaras que aprendiste a usar para encajar. No basta con querer cambiar. Es necesario desnudar las capas que ya no te representan y tener el coraje de sostener tu esencia incluso cuando el entorno no la aplaude. Elegirte no es solo levantar muros o definir con firmeza tus decisiones. Va mucho más allá de establecer límites o defender tu espacio. Elegirte, en su forma más honesta y transformadora, también implica mirar hacia atrás con valentía y reconocer las partes de tu historia que aún duelen, aquellas que preferirías enterrar, pero que siguen latiendo en silencio dentro de ti. Tal vez, en algún momento de tu vida, actuaste desde el miedo, desde la carencia, desde una identidad que no te pertenecía del todo. Quizás permitiste que otros traspasaran tus límites emocionales, no porque no supieras lo que necesitabas, sino porque pensaste que complacerlos era más importante que escucharte. A veces, dijiste que sí cuando tu alma gritaba que no. Aceptaste condiciones que te desgastaban. Te callaste por temor a decepcionar, por miedo al abandono o simplemente porque no sabías que podías elegirte. Pero hay algo esencial que debes entender, eso no te define. No eres tus errores, ni tus momentos de silencio, ni tus concesiones pasadas. Todo eso fue parte del camino. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Y despertar implica atravesar la noche oscura de uno mismo, reconciliarse con esas versiones del pasado y dejar de luchar contra ellas. No para justificarlas, sino para integrarlas. No estás aquí para castigarte por lo que fuiste, sino para tomar conciencia de lo que ahora puede ser. Esta es tu oportunidad de reescribir tu relación contigo mismo, de elegir diferente, no desde la culpa, sino desde la comprensión de que tu crecimiento también incluye tus caídas. La autenticidad, como bien comprendía Jung, no es un lugar al que se llega. No es una meta en el horizonte. Es un proceso continuo, una danza constante entre lo que fuimos y lo que estamos dispuestos a descubrir. Elegirte no es un destino al que se llega una sola vez, sino un sendero que se recorre día tras día, con conciencia, con coraje y con el firme deseo de vivir de manera coherente con lo que realmente eres. Es un viaje sin mapas precisos, donde cada paso revela nuevas capas de ti mismo. Aprender a priorizarte no es una meta puntual, sino una danza constante entre el recordar y el olvidar, entre el avanzar y el resistir. Porque sí, habrá resistencia. No solo del mundo externo, sino también de las voces que habitan en tu interior. Aquellas que aprendieron a sobrevivir adaptándose, complaciendo, cediendo. Y cuando decides elegirte, esas voces muchas veces intentan disuadirte. Aparece la duda, el miedo de ir en contra de lo conocido, la nostalgia de patrones que, aunque te lastimaron, te eran cómodos. Y es ahí donde radica el verdadero desafío, resistir la tentación de volver atrás solo porque el pasado parece más fácil.
Carl Jung afirmaba que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, y ese privilegio no es gratuito. Exige coraje, exige soltar lo que ya no te define, incluso cuando aún te resulta familiar. Habrá momentos en los que te sentirás solo, incomprendido, incluso cuestionado por aquellos que no entienden tu proceso. Personas que, tal vez sin intención, proyectarán sus inseguridades sobre ti, preguntándote por qué ya no actúas como antes, por qué ya no aceptas lo que antes tolerabas. Algunos se alejarán. Otros intentarán que vuelvas a hacer lo que les resultaba cómodo. Pero no estás aquí para cumplir con las expectativas de otros. Estás aquí para honrar tu verdad, incluso cuando eso signifique decepcionar a quienes solo te aceptaban en tu versión domesticada. Porque cada vez que eliges ser auténtico, estás construyendo un nuevo pacto contigo mismo. Un pacto de integridad, de presencia, de lealtad hacia tu esencia. Y aunque el camino pueda sentirse incierto, recuerda que las transformaciones más profundas no ocurren en medio de la comodidad, sino en las grietas donde la luz comienza a filtrarse. Sí, elegirte a ti mismo puede ser un proceso doloroso, porque implica desprenderte de algo que, por mucho tiempo, has creído que te definía, la búsqueda constante de la validación externa. Vivimos en un mundo donde la aprobación ajena parece ser la medida de nuestro valor, donde las expectativas de los demás pueden llegar a ser más importantes que nuestras propias necesidades y deseos. Pero el momento en que decides elegirte, algo profundo y liberador sucede dentro de ti. Empiezas a comprender que tu valor no está atado a lo que piensan los demás, sino a lo que tú eres capaz de creer sobre ti mismo. Este no es un acto de aislamiento, ni una invitación a desconectarte de aquellos que te rodean. Al contrario, elegirte te permite establecer relaciones más auténticas y sanas. Dejas atrás el deseo de encajar, de ser aceptado por todos a toda costa, y en su lugar comienzas a buscar algo mucho más profundo, conexión genuina. Ya no te acercas a relaciones que te drenan, a interacciones que solo buscan llenar vacíos, sino que te rodeas de aquellos que realmente alimentan tu ser, que te ven y te respetan por lo que eres en esencia, no por lo que esperan que seas. Y aquí llega la parte mágica del proceso. En ese momento de transformación, descubres que la gente adecuada siempre estará allí, no porque te necesite, sino porque te valora por lo que realmente eres. Es como si al empezar a elegirte, creas un espacio en tu vida para aquellos que coinciden con tu frecuencia auténtica. Aquellos que te aceptan, te apoyan y están dispuestos a caminar contigo, no por lo que puedes hacer por ellos, sino por la conexión genuina que se establece en el proceso. Al final, es un viaje hacia un amor más profundo, el amor propio, que se refleja y se extiende hacia los demás, pero solo cuando te has reconocido a ti mismo en toda tu complejidad. Y eso, por supuesto, transforma todo lo que te rodea. Cuando comienzas a vivir desde un lugar de autenticidad, algo profundamente transformador ocurre en tu vida. El mundo que te rodea empieza a cambiar. No estamos hablando de magia ni de algún truco inexplicable. Es el reflejo tangible de un profundo intercambio entre tu mundo interior y el mundo exterior que habitas. Carl Jung enfatizaba una verdad poderosa: nuestra psique, nuestros pensamientos y emociones influyen constantemente en las circunstancias que atraemos. Si en nuestro interior hay conflicto, ese conflicto se manifestará en nuestro entorno. Si nos rechazamos a nosotros mismos, experimentaremos rechazo, ya sea en las personas que nos rodean o en las situaciones que enfrentamos. Todo lo que sucede fuera de nosotros es, en muchas ocasiones, un reflejo directo de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Pero lo verdaderamente transformador ocurre cuando decides elegirte. Cuando dejas de luchar contra ti mismo, cuando te aceptas plenamente, con todas tus luces y sombras, empiezas a ver que, de alguna manera misteriosa, las personas a tu alrededor y las situaciones que atraviesas comienzan a ajustarse a esta nueva vibración que emanas. La gente correcta se acerca, las relaciones evolucionan y las circunstancias que antes parecían desafiantes empiezan a ofrecerte lecciones valiosas. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. No es un evento instantáneo, sino un proceso. Un proceso de reestructuración interna que se va manifestando poco a poco en lo externo. Las semillas que siembras en tu interior, al principio sutiles, comienzan a germinar y a moldear la realidad que te rodea. Es un viaje hacia la congruencia, donde lo que sientes, piensas y vives se alinean de manera coherente, creando una paz profunda que se irradia hacia todo lo que te rodea. Como cualquier proceso de transformación profunda,
El camino hacia la autenticidad requiere paciencia, perseverancia y un compromiso firme contigo mismo. Habrá días en los que sientas que das un paso hacia atrás, momentos en los que las viejas tendencias, esos patrones que creías haber superado, intentarán resurgir, como si fueran sombras que se aferran a lo conocido. Es en esos momentos cuando la verdadera prueba se presenta, tu capacidad para mantenerte firme en tu decisión de elegirte, incluso cuando la incomodidad parece abrumadora. Incluso cuando la soledad te acecha, cuando la incertidumbre se convierte en tu única compañera. El mundo en el que vivimos tiende a glorificar el sacrificio, a poner en un pedestal a aquellos que dan todo de sí mismos a los demás, incluso a costa de su propio bienestar. Se nos enseña que la nobleza está en sacrificarnos, en dar sin medida, sin pensar en las consecuencias para nuestra salud emocional y mental. Pero te pregunto, ¿qué sucede cuando sigues vertiendo de un vaso vacío? ¿Qué ocurre cuando te entregas tanto que pierdes de vista quién eres, qué necesitas y por qué lo haces? Elegirte a ti mismo no es egoísmo, aunque la sociedad insista en que lo es. No se trata de ser indiferente a las necesidades de los demás ni de rechazar el amor y la compasión hacia quienes te rodean. Elegirte es entender que, para dar lo mejor de ti, debes primero estar bien contigo mismo. La verdadera grandeza no está en dar hasta agotarte, sino en saber cuándo detenerte, poner límites y restaurar tu energía para poder ofrecerte plenamente a los demás de manera sana y consciente. Es esencial comprender esto. Solo cuando estás completo, cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados con tu verdad más profunda, puedes ofrecerte realmente a los demás desde un lugar de abundancia, no desde la escasez ni el agotamiento. Cuando tomas la decisión consciente de ponerte a ti mismo en primer lugar, no solo una vez, sino en cada momento del día, en cada pequeña elección, comienzas a notar cómo tu vida se transforma en maneras que antes parecían inalcanzables. Es un proceso gradual, pero poderoso. Esa es la magia de elegirte constantemente. Te permite llenar tu propio vaso, para que puedas compartir de manera genuina sin temer que se vacíe. La clave está en reconocer que cada pequeña acción cuenta. Cada vez que decides honrarte a ti mismo, por mínima que sea la decisión, estás abriendo un camino hacia un futuro más fiel a tu esencia. Y es aquí donde el pensamiento de Carl Jung se vuelve crucial. Él nos dejó una enseñanza profundamente significativa: no podemos ofrecer lo que no poseemos. Si sacrificas tu paz, tu felicidad o tu energía solo para agradar a los demás, lo que ofreces no es genuino. Estás ofreciendo una versión distorsionada de ti mismo, una que ni siquiera tú reconoces. En lugar de compartir tu verdadero ser, estás compartiendo lo que crees que otros esperan de ti, y ese no es el verdadero regalo que tienes para ofrecer. Es necesario ser consciente de que solo al cultivar tu propio bienestar, tu propia paz y tu autenticidad, puedes dar a los demás desde un lugar de verdad. No se trata de sacrificarte por otros, se trata de llenar tu vida de lo que realmente te nutre para que, desde esa plenitud, puedas ofrecer lo mejor de ti al mundo que te rodea. Eventualmente, esa falta de equilibrio que ignoramos empieza a manifestarse en nuestras vidas, de maneras que no siempre reconocemos al principio. Puede manifestarse como una agotadora fatiga emocional, una sensación de desconexión o incluso como un vacío profundo que parece imposible de llenar. Tómate un instante para mirar tus relaciones actuales. ¿Cuáles de ellas realmente te inspiran, te elevan y te brindan esa paz que todos necesitamos? ¿Y cuáles te dejan con una sensación de agotamiento, confusión o tristeza constante? Jung nos invita a reflexionar profundamente sobre esto porque nuestras relaciones no son simplemente interacciones sociales y más, son reflejos directos de nuestro estado interno. Las personas con las que elegimos rodearnos actúan como espejos que reflejan nuestras creencias, valores y patrones emocionales más arraigados. Si te descubres permitiendo que alguien atraviese tus límites una y otra vez, no necesariamente significa que esa persona sea negativa o malintencionada. Puede ser simplemente que una parte de ti aún no ha aprendido cómo establecer y mantener esos límites de manera saludable. Establecer límites no es un acto egoísta ni un rechazo hacia los demás, como muchos podrían pensar. Es, de hecho, un acto de amor propio. Jung entendió que nuestra mente inconsciente siempre está trabajando a nuestro favor, guiándonos hacia lo que realmente necesitamos para nuestro bienestar. Sin embargo, para escuchar esa guía, debemos estar dispuestos a reconocer nuestros propios límites y actuar de acuerdo con ellos. Sin embargo, con frecuencia,
optamos por ignorar las señales que nuestro inconsciente nos envía. Esa sensación de agotamiento que experimentas al interactuar con ciertas personas no es algo casual. Es una llamada de atención de tu subconsciente, que te está advirtiendo que esa relación no está alineada con lo que realmente eres en tu esencia más profunda. Si continúas ignorando estas señales, el costo que siempre pagarás será tu paz interior. Elegir a ti mismo implica establecer límites, no como barreras que excluyen a los demás, sino como puertas abiertas hacia relaciones más sanas, genuinas y enriquecedoras. Cada vez que decides decir no a lo que no te beneficia, simultáneamente estás diciendo sí a tu verdad, a tus sueños, y lo más importante, a tu bienestar. Esto no implica que debas cortar todas tus relaciones, sino que se trata de ser honesto contigo mismo sobre cuáles de ellas realmente te nutren y cuáles, por el contrario, te agotan. Al comenzar a vivir desde un lugar de autenticidad, algo sorprendente ocurre. Tu intuición se hace más fuerte. Esa voz interior, que en el pasado te parecía incierta o incluso desconcertante, comienza a guiarte con una claridad inesperada. Comienzas a tomar decisiones que no solo tienen lógica, sino que también resuenan profundamente en tu ser. Este es el verdadero poder de elegirte a ti mismo. Te reconectas con tu intuición, con esa brújula interna que siempre ha estado allí, esperando que finalmente la escuches. Jung definió la intuición como una de las formas más puras de conexión con el inconsciente. Es ese conocimiento inexplicable, esa sensación en el estómago cuando algo te parece correcto o, por el contrario, cuando sientes que algo no está bien. Pero para realmente escucharlo, debes silenciar el ruido del mundo exterior. Esto implica dejar atrás la necesidad constante de aprobación, liberarte de las expectativas sociales y aprender a confiar en ti mismo. Porque, al final del día, nadie más puede saber lo que es mejor para ti. Cuando decides elegirte a ti mismo, envías un mensaje poderoso al universo: estoy listo para vivir en alineación con mi verdad. Y el universo responde. De repente, comienzas a atraer personas, oportunidades y experiencias que vibran con quien realmente eres. Esto no significa que la vida será libre de desafíos, pero esos desafíos no se sentirán como una lucha interminable. En su lugar, se convertirán en escalones, oportunidades para crecer, transformarte y descubrirte de una manera más profunda. Al elegir vivir en autenticidad, también comienzas a experimentar lo que Jung describió como sincronicidad. Esos eventos que parecen ser aleatorios, pero que se entrelazan de manera perfecta y precisa en tu vida, no son meras coincidencias. Son una manifestación directa de tu alineación interna. Cuando estás en armonía contigo mismo, el mundo externo también empieza a alinearse con tu ser. Las puertas se abren sin esfuerzo. Las personas correctas llegan a tu vida en el momento adecuado, y todo comienza a fluir de una manera que antes parecía inalcanzable. Esta es la magia de abrazarte a ti mismo. Cuando honras tu mundo interior, el mundo externo responde con generosidad. Y en ese espacio de profunda alineación, encontrarás no solo un sentido renovado de satisfacción, sino también una paz profunda, esa que surge de saber exactamente dónde estás destinado a estar. Cuando eliges a ti mismo y decides honrar tu verdad, el universo parece conspirar a tu favor. Las oportunidades correctas llegan sin esfuerzo. Las personas correctas aparecen en el momento perfecto y todo comienza a fluir de una manera que antes parecía imposible. Es como si toda la estructura de la existencia se reorganizara para alinearse con tu nuevo sentido de propósito. De repente, lo que antes parecía inalcanzable se vuelve comprensible y alcanzable. Sin embargo, esto no significa que el camino será libre de obstáculos. De hecho, algunos de los mayores desafíos surgen precisamente cuando decides elegirte a ti mismo. Es como si el mundo, tan acostumbrado a la versión de ti que trata de complacer a todos, resistiera tu transformación y pusiera a prueba tu compromiso. Puedes sentir el peso de las expectativas externas presionando sobre ti, tratando de llevarte de vuelta a los viejos patrones, a los modelos familiares que ya no resuenan contigo. Pero en esos momentos, es crucial mantenerte firme en tu decisión de ser auténtico, recordando que cada desafío es simplemente una oportunidad para reforzar tu conexión con tu verdadero yo. Las dudas surgirán, los miedos aparecerán, y la tentación de regresar a lo conocido será intensa. Este es el momento crucial donde reside tu verdadero poder. Cada vez que reafirmas tu decisión,
Cada vez que eliges priorizar tu paz interior por encima de las demandas externas, estás fortaleciendo la conexión con tu verdadero ser. La clave está en mantenerte firme, incluso cuando todo parece incierto. Es completamente natural sentir miedo cuando te alejas de lo conocido, aunque seas consciente de que ese camino ya no te sirve. Pero recuerda esto, cada vez que decides quedarte en un lugar que ya no te trae alegría, estás cerrando las puertas a una transformación profunda que está a tu alcance. La verdadera transformación sucede precisamente cuando eliges caminar hacia lo desconocido, hacia lo que resuena con tu esencia, sin temer la incomodidad ni la incertidumbre que puedan surgir. Y es en ese momento cuando encuentras tu poder más genuino, en la valentía de ser quien realmente eres, sin importar el costo o la resistencia que puedas encontrar en el camino. El gran psicólogo Carl Jung nos enseñó que el cambio nunca se produce sin resistencia. Sin embargo, esa resistencia no es señal de error, sino más bien una prueba de que estás avanzando. Es la fricción entre lo viejo y lo nuevo, la tensión entre quien eras y quien estás comenzando a ser. Una de las formas más poderosas de superar esta resistencia es mediante una reflexión profunda. Hazte preguntas clave, como ¿qué valoro realmente? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué tipo de vida quiero construir? Al obtener claridad sobre tus valores y metas, las decisiones que tomes comenzarán a alinearse mucho más fácilmente con ellos. Y cuando haces esto, empiezas a atraer personas y circunstancias que resuenan con esa misma energía. El mundo a tu alrededor responde a tu alineación interna. Es fundamental recordar que no estás solo en este viaje. Aunque al principio elegirte a ti mismo pueda sentirse como un acto solitario, en realidad estás creando un camino que atraerá naturalmente a las personas adecuadas hacia ti. Aquellas que te apoyarán, celebrarán y caminarán junto a ti. Estos individuos no te pedirán que cambies para formar parte de sus vidas. Te aceptarán tal como eres, porque ellos también han elegido vivir en alineación con su propia verdad. Al llegar a este punto, algo profundo dentro de ti cambia para siempre. La vida ya no se percibe como una lucha interminable, sino como un proceso fluido de crecimiento y autenticidad. Las decisiones que antes parecían difíciles ahora vienen acompañadas de claridad y confianza. Lo más significativo, sin embargo, es que descubres una paz que ya no depende de las circunstancias externas. Porque, como nos enseñó Jung, la verdadera paz solo puede nacer desde lo más profundo de nuestro ser. Esa paz interna es el resultado natural de honrar tus necesidades, respetar tus límites y vivir en total coherencia con tus valores. Pero no se trata solo de un regalo personal. Es algo que, al estar en equilibrio contigo mismo, puedes compartir con el mundo, irradiando una energía que transforma todo a su alrededor. Cuando vives de manera auténtica, te conviertes en un faro de inspiración para los demás. Tu valentía ilumina el camino de aquellos que aún buscan encontrar su propio rumbo. Y a través de este proceso, no solo transformas tu vida, sino que creas un impacto profundo y expansivo en aquellos que te rodean. Tómate un momento para imaginar cómo podría ser tu vida si dejaras atrás todo lo que ya no te sirve. ¿Cómo te sentirías al liberar las relaciones que drenaron tu energía, los compromisos que nunca resonaron con tu alma y las expectativas que nunca fueron realmente tuyas? Imagina la libertad, la paz y la claridad que podrías experimentar. Esto no es un sueño distante. Es una posibilidad real, al alcance de tu voluntad de elegirte a ti mismo. Es una posibilidad verdadera y completamente dentro de tu alcance. Todo lo que requiere es la voluntad de elegirte a ti mismo. Cuando tomas esta decisión, te das cuenta de que no estás perdiendo nada al dejar atrás lo que ya no está en alineación contigo. Al contrario, estás haciendo espacio para lo que realmente importa. Estás creando una vida que no solo tiene sentido, sino que también te llena de propósito y alegría. Y esa, sin duda, es una transformación que vale la pena abrazar. Este es el regalo que Carl Jung quería que todos descubriéramos, la profunda realización de que la verdadera transformación comienza en el momento en que dejamos de buscar afuera de nosotros mismos por algo que siempre ha estado adentro. Es el momento en el que decidimos vivir desde un lugar de autenticidad, abrazando quien realmente somos en lugar de quien fuimos condicionados a ser. Y cuando esto sucede, algo extraordinario ocurre. Empiezas a sentirte verdaderamente vivo. Ya no estás atrapado por las expectativas de los demás,
ni te sientes limitado por las rígidas demandas de una sociedad que constantemente te dice quién deberías ser, cómo deberías actuar y que define el éxito. En lugar de eso, comienzas a escuchar esa voz interna, la que siempre ha estado allí, llamándote, pidiendo que mires más allá, para reconocer que algo mucho más grande te espera, si solo tienes el coraje de seguirlo. Este sentimiento de liberación es invaluable. Es como si un peso pesado se levantara de tus hombros, permitiéndote respirar por completo, profundamente, libremente, quizás por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, alcanzar esta libertad requiere un gran coraje. Exige que enfrentes no solo las presiones externas que han formado tu vida, sino también los miedos internos, las dudas y las creencias limitantes que te han frenado. Jung nos recordó que nuestro mayor enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro. Es esa voz interna persistente la que te susurra: ¿y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si fracaso? ¿Y si decepciono a los demás? Pero aquí está la verdad, el secreto que muchos no llegan a descubrir. Esa voz no es tu verdad. Es solo un eco de experiencias pasadas, una huella del condicionamiento que has absorbido a lo largo de tu vida. Cada vez que decides enfrentarlo, cada vez que actúas a pesar del miedo, estás desmantelando esas creencias limitantes paso a paso, creando espacio para que algo nuevo surja. Este es el verdadero poder de elegirte a ti mismo. Cuando tomas esta decisión, te liberas de las cadenas invisibles que te han mantenido atrapado. A medida que avanzas por este camino, algo realmente notable comienza a suceder. Las cosas que antes parecían tan cruciales, la constante lucha por la validación, la necesidad de probar tu valor, la compulsión de complacer a los demás, empiezan a soltar su agarre sobre ti. Ya no sientes la necesidad de competir, de compararte o de conformarte. En lugar de eso, descubres un profundo sentido de realización en simplemente ser tú mismo. Y es en este estado de autenticidad que accedes a tu verdadero poder. Este poder no tiene nada que ver con el control sobre los demás, ni con la dominación o la fuerza. Es un poder que emana de una conexión profunda con tu ser interno, esa parte de ti que siempre ha sabido quién eres realmente. Este poder no se basa en moldear a los demás a tu voluntad, sino en una armonía interna que trasciende las expectativas externas. Cuando vives de manera auténtica, tus acciones reflejan tu esencia más pura, y el impacto de eso en el mundo es profundo, aunque muchas veces silencioso. El cambio que comienza dentro de ti se refleja en aquellos a tu alrededor, creando una red invisible de influencia positiva. Comienzas a darte cuenta de que no necesitas luchar por reconocimiento o aprobación. El simple hecho de ser quien eres, sin filtros ni adornos, es suficiente para atraer las oportunidades y las personas correctas. Ya no hay necesidad de esconderte tras máscaras ni de asumir papeles que no te pertenecen. Al contrario, cada paso que das hacia tu verdadera naturaleza es un paso hacia tu poder más fuerte. Ahora, piensa un momento. ¿Cuántas veces te has visto en situaciones donde tuviste que ajustarte, adaptarte o incluso disminuirte para agradar a los demás? Esas situaciones muchas veces vienen con un costo oculto, una desconexión con quien realmente eres. Y aunque pueda parecer necesario, en el fondo, sientes esa pérdida. Pierdes una parte de ti mismo, una pieza de tu verdadero ser. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente decides dejar de conformarte? ¿Qué pasa cuando eliges ser fiel a ti mismo, sin miedo a decepcionar a los demás? Algo mágico ocurre. Comienzas a sentirte más entero, más libre y, sobre todo, más en paz con tus elecciones. Porque, al final, vivir de forma auténtica no se trata de agradar a los demás, sino de honrar la verdad dentro de ti. Este proceso requiere coraje, pues la sociedad a menudo glorifica la conformidad. Desde pequeños, se nos enseña a seguir ciertos patrones, a atender a las expectativas que nos imponen y a buscar validación en todo lo que hacemos. Pero cuando te liberas de todo eso, comienzas a darte cuenta de que la verdadera paz solo puede venir de dentro. Es un estado de ser que trasciende cualquier reconocimiento externo. La felicidad genuina no proviene de cumplir las normas que otros definen para ti, sino de vivir de acuerdo con tus propios valores. Y aquí está el punto crucial. Al elegir ser tú mismo, no solo estás creando una vida más plena para ti, sino también contribuyendo a un mundo más auténtico y verdadero. Cuando cada persona decide vivir en base a su propia esencia, algo profundo sucede a nivel colectivo.
La transformación personal genera una transformación colectiva. A medida que recorres este camino, puede haber momentos en los que el miedo y la duda traten de invadir tu mente. El miedo al fracaso, el miedo a equivocarse, el miedo a no ser aceptado. Estos miedos son naturales, pero no definen quién eres. Son solo ecos de lo que aprendiste en el pasado, vestigios de una visión limitada de ti mismo. Y, aunque estas dudas surjan, comienzas a darte cuenta de que ya no tienen poder sobre ti. Porque ya sabes quién eres y lo que está en tu corazón. Ya no eres prisionero de las expectativas externas ni de las inseguridades internas. Ahora, eres libre para crear tu propia realidad. Esa libertad trae consigo una ligereza. Ya no tienes que cargar con cargas innecesarias. Ya no sientes el peso de las preocupaciones que antes te sobrecargaban. Comienzas a caminar con más confianza, sabiendo que cada paso que das hacia tu verdad es un paso que te acerca a la vida que realmente deseas. Y, mientras te reconectas con esa verdad interna, lo que antes parecía distante o inalcanzable comienza a volverse tangible. Tus intenciones, que antes solo parecían sueños lejanos, empiezan a manifestarse de maneras inesperadas. Cuando estás alineado contigo mismo, el universo, de una forma misteriosa, comienza a trabajar a tu favor. Lo que antes era una lucha, ahora parece un flujo natural. No se trata de magia, sino de un principio fundamental. Lo que emites al mundo es lo que el mundo te devuelve. Al vivir con autenticidad, comienzas a atraer no solo a las personas correctas, sino también a las oportunidades que te estaban esperando. El secreto está en ser fiel a ti mismo, en confiar en que el camino que estás recorriendo es el correcto, incluso cuando parece solitario o incierto. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿cómo puedo saber si realmente estoy viviendo mi verdad? La respuesta está en las pequeñas cosas. Cada elección que haces, cada decisión que tomas, debe ser guiada por tu intuición. Si sientes que una acción está alineada con quien realmente eres, sigue adelante. Si algo te provoca incomodidad o desconexión, es una señal de que algo necesita ser reevaluado. Es importante recordar que este viaje no es lineal. Hay altos y bajos, momentos de duda y momentos de gran claridad. La clave está en no rendirse cuando surgen las dificultades, sino en seguir adelante con confianza, sabiendo que cada paso hacia tu verdad es un paso que te acerca a la vida que realmente deseas. Con el tiempo, te darás cuenta de que tu vida comienza a reflejar los cambios internos. Las personas a tu alrededor comienzan a notar tu transformación, y la energía que emites empieza a cambiar el ambiente. Lo más increíble es que, al vivir en armonía contigo mismo, no solo te liberas, sino que también liberas a los demás para que sean quienes realmente son. Así que sigue adelante en tu camino. No importa cuán difícil sea el sendero, la recompensa siempre será grande. El mundo necesita personas auténticas, personas que no tengan miedo de mostrarse vulnerables y reales. Y, al hacer esto, te conviertes en una inspiración para otros, ayudando a crear una red de apoyo y amor genuino. Recuerda que la verdadera transformación comienza dentro de ti. Cada pequeño paso que das hacia tu autenticidad es un paso que reverbera en el universo. El coraje de ser quien eres tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. Elegir a ti mismo no es un acto egoísta, sino un acto de amor propio que reverbera más allá de ti. Y al vivir tu verdad, creas el espacio para que otros también lo hagan. Porque, al final, todos merecemos vivir de acuerdo con quienes realmente somos, sin miedo, sin máscaras y con la confianza de que estamos en el camino correcto. Este es el regalo que Carl Jung quería que todos nos descubriéramos. La profunda realización de que la verdadera transformación comienza al momento en que paramos de buscar afuera de nosotros mismos por algo que siempre ha estado adentro. Es el momento en el que elegimos vivir de un lugar de autenticidad, abrazando a quien realmente somos en lugar de a quien estábamos condicionados a ser. Y cuando esto sucede, algo extraordinario sucede. Empiezas a sentirte realmente vivo. Ya no estás atrapado por las expectativas de otros, ni te sientes atrapado por las exigencias rígidas de una sociedad que constantemente te dice quién debes ser, cómo deberías actuar y que define el éxito. En lugar de eso, empiezas a acudir a esa voz interna, la que siempre ha estado ahí, gritando a ti, pidiendo que mires más profundo, para reconocer que algo más grande espera si solo tienes el coraje de perseguirlo.
Este sentimiento de liberación es invaluable. Es como si un peso pesado fuera de tus espaldas, permitiéndote respirar completamente, profundamente, libremente, quizás por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, obtener esta libertad requiere gran coraje. Demanda que enfrentes no solo las presiones externas que han formado tu vida, sino también los temores internos, las dudas y las creencias limitantes que te han guardado. Yu nos recordó que nuestro enemigo más grande no es algo fuera de nosotros, sino dentro. Es esa voz interna persistente que grita: ¿qué si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué si fallo? ¿Qué si decepciono a otros? Pero aquí está la verdad, el secreto que tantos nunca realizan. Esa voz no es tu verdad. Es solo un eco de experiencias pasadas, una reflexión de condicionamientos que has absorbido durante toda tu vida. Cada vez que decides enfrentarlo, cada vez que actúas a pesar de los temores, estás desmantelando esas creencias limitantes paso a paso, limpiando espacio para que algo nuevo empiece. Este es el verdadero poder de elegir a ti mismo. Cuando haces esta elección, te liberas de las cadenas invisibles que te mantenían cerrado. A medida que caminas más lejos por este camino, algo remarcable empieza a suceder. Las cosas que una vez parecieron tan importantes, la lucha interminable por la validación, la necesidad de probar tu valor, la compulsión de complacer a otros, empiezan a perder su grip sobre ti. Ya no sientes la necesidad de competir, de comparar o de conformarte. En lugar de eso, descubres un profundo sentido de cumplimiento en simplemente ser tú mismo. Y es en este estado de autenticidad que descubres tu verdadero poder. Este poder no tiene nada que ver con el control sobre otros, ni con la dominancia o la fuerza. Es un poder que proviene de una conexión profunda con tu ser interno, esa parte de ti que siempre ha sabido quién eres. Cuando eliges vivir en autenticidad, el mundo deja de ser un lugar de lucha constante. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino un creador de tu propio destino. Y lo mejor de todo, es que al hacerlo, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu valentía se convierte en una lámpara de luz para aquellos que aún buscan su propio camino. Toma un momento para imaginar qué podría ser tu vida si te liberaras de todo lo que ya no te sirve. ¿Cómo te sentirías si liberaras las relaciones que agotan tu energía, los compromisos que no resuenan con tu alma y las expectativas que nunca realmente quisiste cumplir? Imagina la libertad, la luz y la claridad que podrías experimentar. Este no es un sueño inalcanzable. Es una verdadera posibilidad completamente dentro de tu alcance. Todo lo que requiere es la voluntad de elegirte a ti mismo. Cuando haces esta elección, empiezas a ver que no pierdes nada dejando lo que ya no te alinea contigo. Al contrario, estás haciendo espacio para lo que realmente importa. Estás creando una vida que no solo tiene sentido, sino que también te llena de propósito y alegría. Y eso, en sí mismo, es una transformación que vale la pena abrazar. Vivir auténticamente no es solo un regalo que te das a ti mismo, es un regalo que le haces al mundo. Cada vez que eliges ser tú, sin filtros ni máscaras, estás contribuyendo a una transformación colectiva. Estás diciendo al universo que es posible vivir en alineación con nuestra verdadera esencia, sin miedo, sin inseguridad, sin las limitaciones que nos impone la sociedad. La verdadera magia de la vida reside en ser fiel a ti mismo. Solo cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, experimentas la verdadera libertad. Y esa libertad, esa paz interior, no tiene precio. No hay éxito más grande que el de ser completamente tú. Así que, hoy, elige vivir auténticamente. No te conformes, no te dejes arrastrar por las expectativas ajenas. Escucha tu voz interna, la que siempre ha estado ahí, esperando que la escuches. Haz de tu vida una obra maestra, pintada con los colores de tu ser más profundo. Porque cuando eliges ser tú, no solo transformas tu vida, transformas el mundo. Y recuerda, la vida no espera. Cada momento que pasa es una oportunidad para ser más tú, para abrazar lo que realmente eres. ¿Estás listo para dar ese paso? Elige hoy. Elige ser tú. Porque cuando lo haces, todo lo demás comienza a encajar. Si sentiste que este mensaje resonó contigo, dale like al video y compártelo con esa persona que sabes que también lo necesita. Suscríbete al canal para seguir explorando este camino de autoconocimiento juntos,
y déjame en los comentarios qué parte de tu verdad estás listo para honrar a partir de hoy.